Señor. Buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Dios me los bendiga a cada uno y me los acompañe en esta noche. Gracias por estar con nosotros reunidos en esta noche aquí, una noche muy especial donde tenemos un invitado especial que nos va a traer palabra del Señor. Sean todas y todos bienvenidos al estudio de esta noche. Yo sé que muchos se van a ir conectando. Pido excusa a los que todavía no sé que van a ir entrando poco a poco. Lo que pasa es que tuvimos un pequeño percance. Pero para la honra y la gloria del Señor aquí estamos. Y el hermano que va a predicar en esta noche también está aquí. Sean todas y todos bienvenidos. Gracias al hermano Emmanuel Vallejos por aceptar la invitación que le hicimos en esta noche. Para que iniciemos en el estudio, vamos a tener una oración, una palabra de oración de parte de mi hermana Olga Rivas. Ella va a tener una oración y luego va a tener una parte especial. Entonces ahí mismo le vamos a dar para que el hermano comparta su pantalla y ahí tenemos el estudio. Dios me los bendiga a cada uno, sean todos y todos bienvenidos. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Espero que me escuchen bien. ¿Me escuchan bien? Sí, manita, te escuchamos bien. Bueno, es un placer. Amén. Es un placer estar aquí en esta noche. Tenemos un invitado especial al cual todos nosotros apreciamos un montón. Le damos la bienvenida y vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y vamos a elevar una plegaria. Padre Santo, bendito, santo y alabado sea tu nombre, ahora y por los siglos de los siglos. Te alabamos, Padre, te bendecimos y exaltamos el nombre de tu Hijo amado y glorioso Jesucristo. Señor, te damos las gracias por esta noche. Vamos a iniciar esta reunión y queremos ponerla en tus manos. Que tu Espíritu Santo tome el control de cada uno de nuestros corazones, del predicador, que es un instrumento tuyo, Padre Santo, y que lo que se vaya a hablar aquí en esta noche sea dirigido por ti. Toma el control de la señal, del internet, de la energía eléctrica, de las computadoras, de los instrumentos, de los micrófonos. Toma el control con tus ángeles, Padre, para que no haya interrupción, sino que haya simplemente un manjar de la palabra de Dios. Te pedimos una bendición para cada uno de los hermanos. Te pedimos que aceleres el paso de los que todavía no han podido entrar, que dirija, Señor, sus corazones para escuchar este pan espiritual, esta palabra santa que tienes para nosotros hoy en esta noche, Padre Santo. Estos favores te lo pedimos, no por nosotros, Padre, sino en el nombre poderoso de tu glorioso amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, ahora vamos a tener una parte especial para honra y gloria de Dios. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús y en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres vivir a tu reino, Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, sí, sin
Jesús, quien murió, hay poder sin igual poder, y en la sangre que él vertió. Amén. Con nosotros, el hermano Manuel Valleros. Amén, amén. Yo veo... Okay. Adelante, mi hermano. Dios me los bendiga. ¿Puede darle ahí a compartir la pantalla donde está la flechita? Sí, en realidad, mire, saludos a todos primero, ¿no? Dios les bendiga. En realidad se me estaría complicando compartirlas yo. La única manera sería que alguien las comparta desde ahí, porque al estar grabando yo aquí no puedo hacer las dos cosas a la vez, pero no pasa nada. Yo le iba a presentar ahora sí las diapositivas, pero no, yo después, si quieran, puedo pasar. No hay problema. Sí, lo puede hacer como se sienta a gusto, está bien, si puede pasar la diapositiva o si no me la puede mandar al teléfono de mi esposo y ahí por ahí yo puedo compartirla, pero si quiere hacerla sin la diapositiva, está bien, como te sienta a gusto. Sí, si me da un minuto y usted está dispuesta a pasarme las diapositivas, te las mando. Ok, ya está bien, mándemela. Lo mando ya mismo. Mientras, lo que podemos hacer es que mi hermana Sonia Mendoza puede tener un himno, una parte especial, en lo que el hermano va mandando la diapositiva. Claro, hermana. Mi nombre es Sonia Cristina Roldán, hermano. Claro, sí, cómo no. Espera un segundito, voy a mirar acá el himno. Esperen un segundito. Aunque hay un himnito que yo me aprendí, pero me encanta este himno. El himnario antiguo, el que maneja, se llama, es el himno 408, cerca, oh Dios, de ti, para la honra y gloria del Señor. Más cerca de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar, entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí, cual viajero voy con ansiedad, medo suave cerrar la oscuridad, aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, de aflicción altar y elevaré, y cuanto sufro aquí me hará sentir que soy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Camino encuentro aquí, que al cielo va, pues sé que hay tu amor me sostendrá, cercano
cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando a tu mansión me llevará, y estrella, luna y sol yo dejé atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Amén. Amén, amén, amén. Qué linda, pues nada, muchísimas gracias, mi hermano. La hermana, ok, aquí la hermana ya está poniendo la diapositiva. Adelante, hermanito, Dios me lo bendiga. Amén, amén. Bueno, gracias por la invitación. Primeramente, saludos para todos, que Dios les bendiga. Hoy voy a estar compartiendo un tema que se llama el uso de la fuerza en el gobierno de Dios. Lo he presentado de esa manera porque así me lo han presentado a mí. Me lo han, por lo menos se ha presentado en varios grupos y varios hermanos me lo han hecho llegar a mí y lo hemos estado discutiendo también con un grupo de hermanos que estudiamos juntos o que por lo menos compartimos en varios grupos y recién nuevamente esta semana y yo le comentaba a la hermana que muchas veces no sé de qué voy a hablar y van surgiendo los temas sobre la marcha, pero este tema me pareció importante poder reafirmarlo el día de hoy y tiene que ver con el uso de la fuerza o vamos a ponerlo en esta manera, ¿no? Es si el uso de la fuerza es compatible con el carácter amoroso de Dios o no, y en qué sentido sí y en qué sentido no. Lo voy a aclarar de esa manera porque lamentablemente muchas veces usan citas y versículos fuera de contexto para afirmar una serie de cosas que no son tan reales, ¿sí? Y hoy vamos a ver este tema de una manera muy sencilla, con ejemplos muy prácticos, básicamente con algunos textos bíblicos y varias citas del Espíritu de Profecía, que son las que me interesa que podamos ver porque en realidad todo este tema surge del Espíritu de Profecía. No surge de una lectura sencilla de la Biblia simplemente, sino que surge de algunas declaraciones del Espíritu de Profecía que entiendo yo se han tomado fuera de contexto. Pero bueno, lo primero que quiero compartir con ustedes es un texto bíblico que aparece ahí en la pantalla, que es Salmos capítulo 12, que estuve leyendo esta semana y nuevamente me trajo el tema a la mente. Lo estaba leyendo como un devocional. Salmo 12, versículo 1 en adelante, dice al músico principal, Salmo de David, dice así: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Yo quiero destacar eso que dice al principio, salva, oh Jehová. Dios es nuestro Padre amoroso. También, vamos a leerlo más adelante, es un legislador, es un rey. Y cuando nosotros le pedimos salvación, esa salvación tiene que ver con salvarnos de nuestros enemigos, tiene que ver con una acción de parte de Dios de luchar por nosotros. Lo vamos a ver en el mismo versículo. Dice, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Mentira habla cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Salmos 12:3. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla soberbias. Cuando nosotros usamos estas dos palabras juntas que aparecen muchas veces en la Biblia, Jehová destruirá, o Jehová matará, o Jehová castigará, o lo que fuera, ahí es donde entra el conflicto, ¿no? Ahí es donde entra la contienda y la discusión. ¿Será que un Dios amoroso puede castigar? ¿Será que un Dios amoroso puede destruir? ¿Será que un Dios creador destruye al mismo tiempo que crea? Entonces ahí viene la discusión. Pero bueno, acá yo lo estoy leyendo como está, pero fíjense ustedes que esta destrucción de Jehová, que dice destruirá todos los labios lisonjeros y las lenguas que hablan soberbia, tiene un propósito. Y tiene el propósito de salvar. Tiene el propósito de salvar. No es destrucción porque sí. No es una mera venganza iracunda, digamos, como las que los hombres hacen,
sino que esta destrucción tiene el propósito de salvar. Dice, los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor sobre nosotros? Está hablando de los que oprimen a los pobres, o de los que oprimen a los inocentes, a aquellos que están sufriendo injustamente, ¿no? Y estas personas se jactan de que nadie va a hacer justicia, que nadie va a intervenir. De hecho, parte de la creencia del movimiento llamado el carácter de Dios plantea de que Dios no interviene de manera directa, sino que deja que las cosas sigan su curso y se desarrollen de manera natural. Pero en realidad nada sucede de esa manera. En el mundo natural nosotros lo podemos observar también. Yo podría decir hoy, miren, hay una reacción natural, o sea, hay un ciclo natural en el mundo en el que vivimos. Si yo planto una semilla y tiene tierra y hay agua y hay sol, naturalmente, siguiendo la ley de causa y efecto, esa semilla va a crecer y va a dar fruto, ¿sí? Eso es lo que naturalmente, siguiendo la ley de causa y efecto, pasaría. Pero nosotros sabemos que en realidad Dios sostiene este mundo en el que vivimos y que Dios da el crecimiento. Dios sostiene los mares, Dios mantiene los elementos en orden. Cuando Dios decide dejar de sostener los elementos en orden, por más que justamente Dios esté retirando su protección, es una intervención divina. Porque si Dios sostiene todas las cosas, cualquier desatención en eso que Dios sostiene es una intervención. Es como si dijéramos que tenemos pacientes conectados a un respirador artificial en un hospital y alguien me dijera a mí, miren, si yo lo desconecto del respirador artificial, en realidad no estoy interviniendo, estoy dejando que la naturaleza siga su curso. No, evidentemente lo estás desconectando de la fuente de la vida. Cuando Dios interviene, interviene de esa manera, pero Él interviene y Él se hace cargo de esto. Entonces dice que Jehová va a destruir los labios lisonjeros, y en el versículo siguiente, en el versículo 5, dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los necesitados, ahora me levantaré, dice Jehová. Los pondré a salvo del que contra ellos se engríe. O sea, ¿por qué Dios interviene? Para salvar a los necesitados, para salvar a los que están sufriendo. La intervención de Dios no es porque sí, sino porque Él tiene que proteger a sus criaturas. Él protege a los inocentes. Dice, las palabras de Jehová son palabras puras, versículo 6, como plata refinada en horno de tierra. Este versículo me gusta mucho. Lo marqué no porque tuviera algo en particular que ver con este tema, sino porque entiendo yo que la palabra de Dios ha sido purificada, ha sido preservada de manera especial por Dios y ha llegado hasta nosotros. Y nuestra confianza implícita en la palabra de Dios, hermanos, va a determinar si permaneceremos firmes durante la tormenta o no, ¿sí? Entonces dice el Salmo 12:7, tú, Jehová, las guardarás, las preservarás de esta generación para siempre. Asediando andan los malos cuando son exaltados, los más viles de los hijos de los hombres. Bueno, este era el salmo principal que quería leer, porque ahí nos habla de que cuando Dios interviene para destruir a los malos, para hacer el uso de la fuerza, es decir, para forzar una situación, y lo vamos a ver más adelante, cada uno, y lo voy a decir de esta manera para que quede bien claro, cada ser humano cosecha lo que siembra. Cada ser humano cosecha lo que siembra. Es la consecuencia inevitable de sus actos. Pero cada ser humano no va a cosechar por propia decisión lo que sembró, sino que va a haber un ente superior que le va a dar a cada uno lo que sembró para que coseche lo que sembró. No sé si me explico. Lo voy a poner en otras palabras. ¿Cuál era el plan de Satanás para Adán y Eva? Cuando Adán y Eva pecaron, el plan de Satanás no era que simplemente comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal. El plan de Satanás era de que ellos inmediatamente comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre.
Dios no permitió eso, Dios los desconectó a ellos de la fuente de la vida, ¿sí? Los sacó del huerto para que no comieran más del árbol de la vida, para que no extendieran su mano y vivieran para siempre. Si el pecado fuera simplemente, o esa acción los hubiese llevado inmediatamente a la muerte, o progresivamente a la muerte, no importa que comieran de cualquier árbol, es decir, la fuente de la vida era Dios. Dios los desconecta a ellos y ellos empiezan un camino descendente hacia la muerte y murieron con 900 y pico de años, pero comenzaron a morir. Pero Dios forzó esa situación. Dios no les permitió que ellos llegaran al árbol de la vida, pero ese era el plan original de Satanás. Ahora, esta cita que vamos a ver a continuación es la cita en cuestión, que está en el Deseo de todas las gentes, en la página 13, párrafo 2, que habla justamente de que Dios no utiliza la fuerza, y ahora vamos a ver para qué no utiliza la fuerza, y por qué no utiliza la fuerza, ¿sí? En qué sentido no utiliza la fuerza, y por qué eso no contradice en nada lo que estamos leyendo anteriormente. Dice, la tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios. O sea, los hombres tenían una imagen distorsionada acerca de Dios. A fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por fuerza. Fíjense, hermanos, Dios no podía obrar por la fuerza cuando se rebeló Satanás, ¿sí? Dios no podía obrar por la fuerza cuando y obligarlos a que ellos sean fieles. Y espera que nosotros seamos fieles por propia decisión. Y muchas veces, para que sea por propia decisión, Él tiene que dejar que se desarrollen las consecuencias del pecado, que se vean los frutos del pecado, que se vean todas las consecuencias que trae, ¿sí? Pero Él no puede obligarnos a obedecerle. Él no puede recibir incluso de nosotros una acción que no sea de corazón. De hecho, mucha gente va a la iglesia y adora a Dios, pero no de corazón, sino para agradar a los hombres. Nada de eso Dios recibe. Y hay gente que incluso va a buscar a Dios por miedo, y Dios tampoco recibe eso, porque a Dios no le gusta que le adoremos por la fuerza. Dice, el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. Fíjense qué importante. Cuando dice que la fuerza el uso de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios, se refiere a que el amor no puede ser obtenido por la fuerza. La lealtad no puede ser obligada. Dios no puede obligar a Satanás a ser fiel, y Dios no puede obligar a Adán y a Eva, ni a ninguno de nosotros, a ser fiel. Dios no fuerza la conciencia, porque si no, fácil sería hacer un chasquido de dedos y cambiar nuestra mente, ¿sí? Cambiar y programarnos para nunca pecar. Podría haber creado robots, autómatas, pero Dios creó seres libres con la capacidad de decidir entre obedecerle o no obedecerle. Y Él desea de nosotros una obediencia no forzada, porque la fuerza es contrario al gobierno de Dios. Ahora, Satanás sí emplea la fuerza para buscar adoración. ¿Cómo era que la Iglesia de Roma estableció su dominio durante la Edad Media? Bueno, muy fácil. Todos aquellos que no querían aceptar las doctrinas de Roma se los amenazaba con los fuegos del infierno, que iban a arder eternamente en el fuego del infierno. Y si con eso no bastaba, ellos traían el infierno a la tierra. Es decir, prendían grandes hogueras donde torturaban a la gente hasta la muerte, ¿sí? Entonces, ellos creían en la adoración forzada. Nosotros como cristianos no creemos en que nada tenga que ser forzado. O sea, nada que tenga que ver con la adoración a Dios, nada que tenga que ver con la lealtad, nada que tenga que ver con los principios de la obediencia a Dios. O sea, a mí nadie me puede, entre comillas, porque hay países donde sí sucede, a mí nadie me puede venir a obligar a adorar a una religión en particular. Yo tengo que ser libre para adorar en la religión en la cual yo crea, según los dictados de mi propia conciencia, que Dios está ahí. Y tengo que hacerlo en libertad. Si no lo hago en libertad,
esa adoración obviamente es simplemente hipocresía, no se puede obligar a la gente. Y el gobierno de Dios se maneja de esa manera. Entonces dice, el amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. ¿Cómo hacemos para que la gente pueda amar a Dios? Pues tenemos que presentarlo tal como Él es. Como Él es, cómo Él se ha manifestado a los hombres en la vida de Cristo. Solamente Cristo podía manifestar perfectamente su carácter. Y esto lo dice en la cita, en la misma diapositiva, pero en la parte que subrayé abajo dice, en todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Y fíjense qué importante esa parte, hermanos. No había otro ser en el universo que pudiera manifestar el carácter del Padre, sino solamente su amado Hijo. Esto destruye la idea de la Trinidad, porque la Trinidad habla de tres seres o tres personas. Pero acá dice que aparte de Dios, el único que podía darlo a conocer, el único que conocía la anchura y la profundidad del amor de Dios, era Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. Entonces acá tenemos la primera cita que nos habla de que la fuerza no es el medio que Dios utiliza para ganar los corazones. Dios quiere conquistarnos con su amor, con su ternura. Como Padre amoroso, Él quiere traernos hacia Él. Ahora, no es el contexto en el que estábamos hablando anteriormente, cuando Dios protege para salvar a sus criaturas de los enemigos. En este caso, el enemigo que es Satanás y todos los súbditos de Satanás. Y es muy interesante que en muchas partes en la Biblia se habla acerca de salvación. Por ejemplo, cuando David mata a Goliat o cuando Sansón pelea para liberar a los israelitas de los filisteos. O sea, Dios levantó a Sansón para que traiga salvación a Israel. No era simplemente el uso de la fuerza por deporte. No era simplemente para mostrar que él tenía más fortaleza, aunque él muchas veces se jactó y tuvo que arrepentirse y pedir perdón a Dios. Cuando él levantó la quijada y dijo, con esta quijada maté a, no me acuerdo si eran 1000 o no me acuerdo cuántos filisteos, y él se adjudicó para sí la victoria. ¿Qué pasó en ese momento? Tuvo sed y pensó que se iba a morir y Dios tuvo que hacer salir agua de la tierra para que él bebiera, y ahí él reconoció que esa fuerza se la había dado Dios para salvar a Israel. Israel estaba siendo oprimido por sus enemigos y Dios levantó a Sansón, no porque la fuerza sea el medio por el cual iban a convencerse los filisteos y amar a Dios. No, sino para librar a sus hijos que estaban siendo oprimidos, para librarlos de la opresión. De esa manera es que Dios utiliza la fuerza, y lo vamos a ver ahora en algunos ejemplos muy claros, ¿sí? Pero bueno, seguimos avanzando, y en la diapositiva siguiente nos dice el deseo de todas las gentes, página 706, párrafo 5, que dice que Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo, pero no lo hizo. Fíjense, cuando Satanás se revela en el cielo, Dios lo podría haber destruido. Y para él hubiese sido muy fácil. Lo podría haber destruido incluso con justicia. Y estaba dentro del derecho de Dios que él tiene sobre sus criaturas. Lo podría haber destruido, pero no lo hizo. Dice, la rebelión no se había de vencer, nuevamente, por la fuerza. ¿Qué hubiese pasado si Dios hubiese destruido a Satanás desde el primer momento? Satanás se revela, trata de arrastrar a cuantos ángeles puede, que sabemos que fueron la tercera parte de los ángeles, y había muchos ángeles que estaban perplejos porque nunca habían visto la rebelión, nunca habían visto el pecado. Si Dios hubiese suprimido la rebelión de inmediato, si lo hubiese hecho, ¿qué hubiese pasado con los ángeles que estaban indecisos o que no comprendían la magnitud y la dimensión del pecado? Probablemente hubiesen quedado con la duda de que si lo que Satanás decía era verdad, de que el gobierno de Dios era tiránico.
Así que Dios decidió no destruirlos, y lo voy a poner así porque lo vamos a ver más adelante, no destruirlos por el momento. Dios tenía que dejar que se desarrolle el gobierno de Satanás. Dice, solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. O sea, solamente Satanás es el que de inmediato, sin dejar, o sea, utiliza la fuerza para dominar las conciencias. Pero Dios no podía utilizar la fuerza para dominar las conciencias de sus criaturas. Él tenía que dejar que cada uno viera por sí mismo cuáles eran las consecuencias del pecado, para que al final el acto de la destrucción de los impíos no sea cuestionado. Pero la destrucción de los impíos iba a suceder, ¿sí? Entonces dice, los principios del Señor no son de este orden, su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer, ¿sí? Fíjense estas expresiones que la vamos a ver más adelante. Dios es un gobernante moral. El gobierno de Dios es moral y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. Yo voy a hacer una analogía con los gobiernos civiles de aquí de la tierra, no porque a mí se me ocurra, sino porque en la Biblia y el Espíritu y Profecía están plasmados estos ejemplos. Sí, lo vamos a leer a continuación, pero voy a hacer una pequeña analogía. En una dictadura, ¿no? Usted tiene derecho a la defensa, a la legítima defensa, derecho a la defensa en un tribunal, derecho a abogado, derecho a tener un juicio justo. Usted considera, perdón que hay un micrófono, hay un golpe, hermanos, se están escuchando. En una dictadura, a usted lo llevan a un juicio justo por jurado donde se demuestren sus crímenes. Evidentemente no. En una dictadura, si usted habla en contra del dictador o lo que fuera, de inmediato es metido en prisión sin juicio. Y en muchos lugares son ejecutadas las personas sin demostrar sus crímenes. O sea, no se demuestra, no es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero en una democracia libre, en un país medianamente libre, usted tiene derecho a un juicio, tiene derecho a que de lo que se lo acusa a usted se demuestre para que después venga la penalidad. Si Dios hubiese destruido a Satanás desde el principio, hubiese sido como un dictador, porque hubiese, delante de todos los ángeles, decretado que Satanás era culpable, lo cual era verdad, era culpable, pero él no lo hizo. Él quería primeramente que se demostrara ante todo el universo que Satanás era un rebelde y que Dios tenía la razón. Todo esto que pasó, todo esto que vivimos, es el desarrollo de ese juicio. Es decir, que Satanás no fue dado por culpable de inmediato, sino que se dejó, y vamos a ver varias cosas, hermanos, se dejó no solamente que se desarrollara su gobierno, sino que incluso que se viera a ver si él tenía el poder que pretendía tener. Y lo vamos a leer también a continuación, ¿sí? Entonces, presten atención a cada uno de estos detalles porque si los leemos sueltos, podemos llegar a una conclusión equivocada. Dios no fuerza la conciencia de nadie, Dios no puede obligar a Satanás a servirle, lo dejó que él desarrollara sus principios, él no puede forzar a los seres humanos, nos deja que tomemos nuestra decisión, pero al final va a haber un veredicto y al final va a haber una condena, pero esa condena va a estar admitida por todo el universo que va a haber contemplado quién tenía la razón y quién no. Por eso es que hay juicios. En la Biblia se nos menciona de que hay un juicio de Dios. Y cuando las sentencias de muerte vienen por juicio de Dios, eso ya fue juzgado, ya hay testigos, ya hay libros con registros, entonces esa sentencia es incuestionable. Pero Dios no podía obrar contrario a su carácter, sino que él tenía que dejar que se desarrolle el pecado. Entonces, fíjense lo que dice la Historia de la Redención en la siguiente cita. Historia de la Redención, página 17, párrafo 1, dice así: los ángeles leales se apresuraron a llegar hasta el Hijo de Dios y le comunicaron lo que ocurría entre los ángeles. Encontraron al Padre en consulta con su amado Hijo.
Nuevamente vemos que estaban el Padre y el Hijo solamente, para determinar los medios por los cuales, por el bien de los ángeles leales, y escuchen esto, hermanos, nuevamente, ¿en qué circunstancias Dios utiliza la fuerza? Solamente cuando es por el bien de sus criaturas, para salvar, no para convencer a nadie. No es que utiliza la fuerza para convencer a Satanás de que lo adore, no, es para cuidar a sus hijos de Satanás. Es decir, el momento en el que Dios utiliza la fuerza es para preservación de sus hijos inocentes. Entonces dice que querían determinar los medios por los cuales, por el bien de los ángeles leales, pondrían fin para siempre a la autoridad que había asumido Satanás. O sea, ¿cuál medio se iba a emplear? Dice, el gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archiengañador, pero ese no era su propósito. Fíjense la expresión, hermanos. En la cita anterior leímos de que Dios podría haber destruido de inmediato a Satanás, pero ese no fue su propósito. ¿Eso significa que no lo iba a destruir? No, porque acá dice lo mismo. Él podría haber expulsado inmediatamente del cielo a Satanás, pero no era su propósito. ¿Eso significa que no lo iba a expulsar? No, porque sabemos que después lo expulsó y sabemos que después lo va a destruir. Lo que está diciendo simplemente es que Dios quería que se vea, que se evidencie quién tenía razón y quién no. Que no se iba a dar una condena sin juicio previo, ¿sí? Entonces dice, en la parte verde, dice, daría a los rebeldes, y escuchen esto, hermanos, daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran sus fuerzas con su propio Hijo y sus ángeles leales. Marquen esta parte, hermanos. Dios le iba a dar tiempo a Satanás, no lo expulsó del cielo de inmediato, le dio tiempo para que midiera sus fuerzas. El uso de la fuerza es contrario a los principios de Dios, claro que sí, para convencer. El uso de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios, claro que sí, para hacer que alguien adore. Esto no era para convencer a Satanás. Esto no era para hacer que Satanás se doblegue ante Miguel y sus ángeles y diga, bueno, ahora voy a adorar porque me están obligando a adorar. No, porque Dios no puede recibir una adoración de esas características. Esta era una prueba para que se viera si realmente Satanás y sus ángeles podían vencer en una lucha a Cristo y a sus ángeles. ¿Por qué? Porque Satanás cuestionó la autoridad del Hijo de Dios. Satanás no comprendía o no quería comprender, no quería aceptar de que Jesús no era creado como él, de que Jesús era superior a él. Satanás no tenía problema de estar debajo de Dios el Padre, pero sí tenía problema de estar debajo del Hijo de Dios. Él no podía aceptar que Jesús, a diferencia de él, era engendrado y no creado, era superior a él, y por lo tanto Dios dejó, escuchen esto hermanos, Dios dejó que se midieran las fuerzas. O sea que hubo lucha, hubo fuerza, hubo utilización de la fuerza, pero no con el propósito de convencer o obligar a Satanás a adorar a Dios, sino para que todo el universo vea que Satanás no tenía razón al reclamar una autoridad que no le correspondía. Entonces dice, en esa batalla cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. No hubiera sido conveniente permitir que permaneciera en el cielo ninguno de los que se habían unido con Satanás en su rebelión. O sea que después de esa batalla fueron expulsados. Habían aprendido la lección de la genuina rebelión contra la inmutable ley de Dios y eso era irremediable. Si Dios hubiera ejercido su poder para castigar a este jefe rebelde, los ángeles subversivos no se habrían puesto en evidencia. Por eso Dios siguió otro camino, pues quería manifestar definitivamente a toda la hueste celestial su justicia y su juicio. Es decir, Dios no lo expulsó de inmediato, Dios no lo destruyó de inmediato, dejó que midieran fuerzas con su Hijo, con Jesucristo, para que todos vieran que Él no tenía la razón. ¿Y para qué? Para que al final, lo vamos a ver ahora, nadie cuestionara la destrucción final de Satanás y de los ángeles malos. En la siguiente diapositiva, es del conflicto de los siglos, página 493, párrafo 4, dice, esto está hablando ya del final del conflicto, dice, todo el universo
habrá visto la naturaleza y los resultados del pecado. Todo el universo habrá visto la naturaleza y los resultados del pecado. O sea, ya todos vieron, todos juzgaron, se sabe quién es culpable, se sabe quién es inocente. Y su destrucción completa, que en un principio hubiese atemorizado a los ángeles y deshonrado a Dios, justificará entonces el amor de Dios. Hermanos, lo que está diciendo esta cita es, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás desde un comienzo? Hubiese atemorizado a los ángeles, hubiese despertado dudas, hubiese manchado el honor de Dios. Pero ahora que todos vieron los resultados del pecado, la destrucción completa que no se hizo al principio, se va a hacer con toda justicia. Y eso va a justificar el amor de Dios. Establecerá su gloria ante un universo de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyos corazones se encontrará su ley. ¿Sí? Y esto es importante, hermanos. Ya lo vamos a ver ahora en citas posteriores, pero nosotros no dimensionamos el daño, no dimensionamos lo que implica el pecado. Estamos ahora mismo en la diapositiva 6, por si están buscando las diapositivas, estamos en la número 6 ahora, la que estoy comentando ahora. Pero cuando se pase revista, cuando se sepa lo que ha costado, porque nosotros no tenemos idea de lo que le ha costado al Padre y al Hijo nuestra redención, cuando se vea el dolor que se ha sembrado durante todas las edades por Satanás en la raza humana, el sufrimiento que se ha vertido, nadie, absolutamente nadie, ni aun los ángeles del cielo, van a cuestionar la sentencia y el castigo. ¿Sí? Esto es algo muy importante. Ahora nosotros desde la poltrona moral, desde nuestro autoengaño que tenemos de que tenemos el termómetro moral perfecto, queremos decirle a Dios lo que haría o lo que no haría, cómo intervendría o cómo no intervendría. Y no podemos hacer eso. No tenemos esa autoridad. Dios tiene una autoridad sobre el hombre que el hombre no tiene. Yo no puedo hacer justicia por mano propia. Yo no puedo quitarle la vida a mis semejantes. Pero Dios es nuestro creador. Nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Sí? Dios es el que está por encima de nosotros. Entonces, la cita siguiente son dos citas de primeros escritos 157, párrafo 1, y 151, párrafo 1, que nos hablan acerca de la destrucción final de Satanás. Dice, escogió Jesús una vida de sufrimiento y una espantosa muerte como camino dispuesto por su Padre para llegar a ser el legítimo heredero de los reinos de la tierra y recibirlos en sus manos como eterna posesión. También Satanás será entregado en sus manos. O sea, Cristo va a recibir todo del Padre. Va a recibir los reinos de esta tierra, va a recibir todos los honores después del Padre en todo el universo. Cristo va a ser puesto como cabeza de todo principado y potestad. ¿Sí? Pero también dice que va a ser entregado en sus manos Satanás, para que la muerte lo destruya. Fíjense cómo lo dice, para que la muerte lo destruya y no vuelva jamás a molestar a Jesús ni a los ángeles en la gloria. Pregunto, si la muerte lo destruye a Satanás por sí mismo, ¿por qué tiene que ser entregado en las manos de Cristo? Evidentemente, Cristo es el que va a dar el pago, lo vamos a leer también eso más adelante. Cristo es el que va a dar a cada uno conforme a sus obras. Hay una intervención de una autoridad superior que le da a cada uno conforme a sus obras. Voy a apelar nuevamente al paralelismo con los gobiernos civiles. Vamos a suponer que alguien va y roba una tienda, se va a su casa, y entonces en un momento agarra y dice, bueno, la consecuencia natural de que yo robe es que vaya preso, así que después de haber robado se sube al carro, se va a la comisaría
y entra en la celda por propia voluntad. Eso es lo que sucede. Bueno, podría suceder con alguien que la conciencia lo obligue a hacerlo, ¿no? Pero en líneas generales no sucede eso. Lo que sucede en líneas generales es que el reo, el maleante, el rebelde, no se entrega voluntariamente al castigo, sino que una autoridad superior es el que le da a cada uno conforme a sus obras. Porque si fuera por Satanás, porque si fuera por los ángeles malos, vivirían eternamente. Ellos quieren vivir eternamente. Por eso querían que Adán comiera del árbol de la vida para vivir para siempre. Pero esto le fue negado. Ese plan por allí no siguió. ¿Por qué quería Satanás hacer caer a Cristo? Para arruinar el plan de salvación. ¿Para qué quería arruinar el plan de salvación? Para que la tierra sea su gobierno eterno, para siempre. ¿Sí? Entonces, Satanás no se va a autodestruir. Va a ser entregado en las manos de Cristo para que la muerte lo destruya. Dios va a propiciar la situación para que reciba cada uno conforme a sus obras. La siguiente cita, y en esta misma diapositiva, la última parte de la primera cita dice, para que no vuelva jamás a molestar a Jesús ni a los ángeles en la gloria. Fíjense cuál es el propósito de la destrucción de los ángeles y de Satanás, de los ángeles malos y Satanás. Para que no vuelvan a molestar a Jesús ni a los ángeles en la gloria. ¿Cómo para que no vuelvan a molestar? ¿Qué pasaría si vivieran eternamente los impíos? ¿Cuál sería su placer, su gozo? Lo vamos a ver también. Causar daño, causar dolor. El sufrimiento sería eterno. ¿Sí? Entonces, Primeros Escritos 151.1, la cita que está en la parte de abajo de la diapositiva, dice, estamos en la diapositiva 7 ahora. Su Padre le daría el reino y la grandeza del dominio bajo todo el cielo. A Cristo, ¿no? Y Él lo poseería por siempre jamás. Satanás y los pecadores serían destruidos. Lo que no pasó al principio va a pasar al final. Para que nunca perturbasen el cielo ni la nueva tierra purificada. ¿Con qué razón, con qué motivo van a ser destruidos Satanás y los pecadores? Para proteger, para salvar a sus hijos, para que la tierra nueva no sea perturbada por los malvados, por los malignos. Nosotros nos cuesta entender que cuando hay un acto punitivo de parte de Dios, un acto de castigo de parte de Dios, no tiene otro propósito que salvar a los inocentes, que salvar a sus hijos, ¿sí? Y lo vamos a ver también a eso como un ejemplo con los gobiernos civiles. En la siguiente diapositiva, en la 8, dice Proverbios capítulo 10, versículo 23. Hacer maldad es como diversión al insensato, pero el hombre entendido tiene sabiduría. Fíjense lo que dice este proverbio. Esto también lo estuve leyendo esta semana en mi culto devocional, y por eso lo traigo también aquí, ¿no? ¿Qué es para el impío hacer maldad? Es como diversión. Se regocija, se goza en hacer maldad. ¿Qué pasaría si Satanás viviera eternamente? ¿Qué pasaría si los impíos no fueran destruidos? Su única motivación sería hacer daño, causar sufrimiento. Y por eso muchas veces Dios tiene que intervenir. Y Dios ha tenido que intervenir también en el pasado, más de una vez, para preservar a su pueblo escogido. La destrucción de naciones enteras eran porque esas personas estaban totalmente pervertidas. Y su único propósito en este mundo era hacer el mal, hacer la maldad. Entonces no había ya vuelta atrás. No había otra opción de que esas personas se pudieran arrepentir. Entonces Dios, en su sabiduría, mandó que fueran destruidas esas naciones. Y hay varias citas que yo no las he traído aquí, pero Elena G. White lo menciona, que mucha gente se horroriza de que Dios haya mandado destruir naciones enteras, pero que no se dan cuenta de que eso era parte del plan amoroso de Dios, porque Dios estaba preservando a su pueblo. El Mesías tenía que nacer, y Satanás estaba utilizando a los hombres para destruir ese linaje, para que no naciera el libertador, para que no naciera nuestro Redentor. De hecho, para que no hubiera pueblo de Dios en absoluto. Satanás siempre trató de destruir y de matar absolutamente a todos
los hijos de Dios, de que no existieran hijos de Dios en esta tierra. Él quería que su gobierno en esta tierra sea absoluto y Dios lo preservó. ¿Cómo lo preservó? En más de una ocasión, utilizando la fuerza. Y no solamente la fuerza de un ejército humano como podía ser Israel, también utilizando el arsenal que Dios tiene en la naturaleza. Porque Dios tiene agua en la naturaleza, Dios tiene fuego en la naturaleza, Dios tiene, bueno, los medios que Él posee para utilizarlo para sus propósitos. Fíjense cómo dice 1 Corintios 13:6, el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Ahí tenemos el contraste, ¿no? Los malos, ¿con qué son felices? Con hacer maldad. Los justos no se regocijan con la injusticia, sino que se alegran con la verdad. Y fíjense lo que dice Juan 10:10. El ladrón, o sea, los impíos, los malos, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjense, hermanos, Satanás y sus agentes solamente van a causar dolor en esta tierra. Si no existiera el poder refrenador de Dios, que a través de sus ángeles que refrenan, a través de su espíritu que refrenan, esta tierra hace mucho tiempo que sería el gobierno absoluto de Satanás. Dios refrena la maldad y tiene las herramientas Él para refrenarla según su voluntad. Y vamos a ver algunos ejemplos ahora a continuación. En Romanos 13, en la diapositiva 9, Romanos capítulo 13, versículo 1, el apóstol Pablo habla acerca de las autoridades civiles y por eso traje el ejemplo de los gobiernos civiles, y vamos a ver que hay citas de Elena G. White que también comparan los gobiernos civiles con el gobierno de Dios. En los gobiernos civiles se utiliza la fuerza, pero se utiliza la fuerza, por lo menos debería ser así. Lo que vamos a leer ahora no es lo que sucede en los gobiernos en general. Este es el ideal. Lo que está planteando ahora el apóstol Pablo es el ideal del gobierno civil. No era lo que pasaba en el gobierno romano, lamentablemente. Roma no cumplía estos parámetros, pero este es el parámetro bíblico acerca de cómo los gobiernos civiles deberían funcionar. Dice el apóstol Pablo, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Primer punto importante, las autoridades civiles fueron puestas por Dios, y tenemos que obedecerlas. O sea, tenemos que obedecer las autoridades civiles. Existen por una razón, y ya lo he mencionado, refrenar la maldad, castigar la maldad. ¿Sí? Romanos 13:2 dice, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. O sea, si esto lo he mencionado varias veces, pero quiero que quede claro. Si el gobierno dicta un censo, donde todos tienen que participar de ese censo, y yo me opongo a eso, ¿estoy siendo obediente a Dios? Evidentemente no. Ahora, si el gobierno dicta, voy a dar el ejemplo clásico, una ley dominical que dice que yo tengo que observar el domingo en lugar del sábado, ahí yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mientras, siempre y cuando las ordenanzas civiles no vayan en contra de la palabra de Dios, yo tengo el deber como cristiano de obedecer a las autoridades civiles, porque fueron puestas por Dios con un propósito. Y ahora va a decir cuál es el propósito, ¿sí? Entonces dice, y los que se han opuesto sobre sí reciben condenación. Romanos 13:13, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. O sea, ¿para qué fue puesto el gobernante civil? Para castigar al que hace el mal. ¿Deseas pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Diapositiva 10, Romanos 13:4. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Les voy a hacer una pregunta, hermanos y amigos. No sé, cada uno vive en un país diferente, ¿no? Pero entiendo que hay hermanos ahí de Dominicana, hermanos quizá de Chile, Estados Unidos, yo estoy en Puerto Rico.
Si yo les preguntara a ustedes, ¿les gustaría que durante 24 horas, vamos a poner una semana, pero un día, 2 días, no hayan policías en el país donde usted vive y que no actúe la policía y no intervenga la policía ni la fuerza de seguridad en ningún sentido? ¿Les gustaría eso a ustedes? No, perdón, claro que no, porque Dios, como usted dice, Dios dejó dejó el orden, tanto los de él como el de las leyes de los hombres. Así es. Hay una película que se hizo en Estados Unidos, yo no la he visto, pero sé de qué trata, que trata justamente de que una vez al año se había hecho como la costumbre de que no iba a haber ley y no iba a haber policía, no iba a haber intervención, digamos, de las autoridades civiles. Entonces, durante esas 24 horas, uno tenía que prepararse porque iban a pasar una serie de crímenes libremente y no iban a ser castigados. Entonces, cuando la Biblia dice que el ministro, que los gobernantes civiles son ministros de Dios para nuestro bien, solamente dimensionamos cuando nos imaginamos esa escena de que por 24 horas saquen la policía. Ahí usted se da cuenta de que hay ministros que trabajan para Dios para contener la maldad. Obviamente, ¿cómo lo hacen? A través de la fuerza. Pero no es que lo digo yo, lo dice la misma Biblia. O sea, a través de la fuerza, Dios utiliza para contener, así como Él utiliza a sus ángeles, que también han utilizado la fuerza. Por ejemplo, cuando los asirios estaban asediando al pueblo de Israel, Dios mandó un ángel que en una noche mató a 85.000 asirios, ¿sí? Justamente para salvar a su pueblo oprimido, para salvar a los que estaban clamando por salvación. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, nosotros decimos, no, está bien, el gobierno de Dios no utiliza la fuerza, pero ninguno de ustedes querría que falte la policía durante 24 horas. Y si eso sucediera, lo más probable es que ustedes agarrarían, aunque sea un palo, para proteger a su familia y trabar la puerta. Y cuando ustedes traben la puerta y pongan la llave esta noche para irse a dormir, lo que ustedes están haciendo es utilizar la fuerza. Porque si ustedes no creen que la fuerza se utiliza de ninguna manera, absolutamente en ningún sentido, ustedes dejarían la puerta sin llave. Porque si alguien quiere entrar, ustedes tendrían que decirle, adelante. Pero nadie hace eso. Porque cuando Elena G. White habla de que la fuerza no es parte del gobierno de Dios, se refiere a convencer a las personas. Nosotros no creemos tampoco en el uso de la fuerza para convencer a la gente del evangelio. No podemos ir allá a decirle, mira, si usted no se convierte al adventismo, va a venir con toda la iglesia acá y le vamos a destruir la casa. Eso sería el uso de la fuerza para hacer avanzar la obra del evangelio. Es contrario a los principios del evangelio. Nosotros queremos predicar a Cristo y que la gente se enamore de Cristo y que por amor a Cristo le siga. Es la única manera. Pero eso no significa de que no creamos que la fuerza sirve para proteger nuestra casa y nuestra familia. Entonces nuestra casa la cerramos con llave, ¿sí? Y nos gusta que esté la policía para protegernos, pero decimos, no, pero el uso de la fuerza es malo. Sí, es malo en el sentido de convencer a alguien, pero no de proteger, porque Dios ha protegido a través de la fuerza a su pueblo y a sus hijos. Y nos protege incluso a través de las autoridades civiles por medio de la fuerza. Entonces dice, Romanos 13:6, dice, Romanos 13:4, pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Es decir, Dios lo puso para refrenar la maldad, porque no todas las personas van a amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Los que aman a Dios y aman al prójimo como a uno mismo andan por la vida sin pensando en hacerle mal a nadie. Pero hay gente que simula o que finge creer eso, pero si puede robar, roba, si puede matar, mata, si puede quedarse con las cosas de los demás. Entonces tiene que existir un poder superior que castigue esas cuestiones para proteger a los inocentes, ¿sí? Entonces dice Romanos 13:5, por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Nosotros como cristianos
no es que no vamos a robar ni a matar por temor al castigo. Nosotros como cristianos no robamos ni matamos porque amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pero para que más o menos el mundo funcione y no se autodestruya de inmediato, Dios tiene que utilizar una contención, ¿sí? Tiene que utilizar un medio para mantener las cosas en una mediana armonía. Entonces dice, versículo 6, pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Versículo 7, pagad a todos los que debáis, al que el impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, y al que temor, temor, y al que honor, honor. Fíjense qué importante. Nosotros tenemos que honrar a las personas que están en una posición exaltada. De hecho, hay otro pasaje que creo que está en Timoteo, no sé si es primera de Timoteo, donde Pablo le dice a Timoteo, honrad al rey. Al que honor, honor. Fíjense hasta dónde llega la cuestión. Entonces, la siguiente diapositiva, la 11, hay una cita donde Elena G. White dice que muchos pastores han salido a enseñar que la ley de Dios está abolida. Y que los que enseñan que la ley de Dios está abolida, están enseñando indirectamente que también las leyes humanas no tendrían que respetarse. Y entonces Elena G. White dice, si la ley no tuviera fuerza alguna, ¿por qué habría de temerse el transgredirla? La propiedad ya no estaría segura, lo que hablábamos recién. Si no hubiera policía, si no hubiera un castigo, cada cual se apoderaría por la fuerza de los bienes de su vecino y el más fuerte se haría el más rico. Ni siquiera se respetaría la vida, la institución del matrimonio, dejaría de ser baluarte sagrado para la protección de la familia. El que pudiera, si así lo desease, tomaría a la mujer de su vecino. El quinto mandamiento sería puesto a un lado junto con el cuarto. Los hijos no vacilarían en atentar contra la vida de sus padres, si al hacerlo pudiesen satisfacer los deseos de sus corazones corrompidos. El mundo civilizado se convertiría en una horda de ladrones y asesinos, y la paz y la tranquilidad y la dicha desaparecerían de la tierra. Fíjense, hermanos, la ley de Dios tiene su contraparte en las leyes civiles, en las leyes humanas, que gracias a Dios, en la mayoría de los gobiernos, por lo menos de Occidente, de los países medianamente cristianos, las leyes civiles contemplan las mismas cosas que las leyes religiosas, las leyes de Dios. No robar, no matar, no cometer adulterio, etc. Y como esas cosas están penalizadas, se mantiene una cierta tranquilidad. Pero quiten esas leyes, quiten la fuerza de la ley, el castigo de la ley. ¿Y qué pasaría? Nuestro mundo se autodestruiría. Sería esto básicamente la ley de la jungla. Entonces, fíjense la relación, hermanos, entre la ley de Dios y las leyes humanas. Dice la siguiente diapositiva, y acá viene un poco la discusión que hay, ¿no? Y cómo se puede todo sacar de contexto y decir, bueno, Dios no interviene de ninguna manera. No, Dios sí interviene, porque Dios es salvador, y al salvar a su pueblo tiene que intervenir, y tiene que poner fin al pecado. Dice el Salmo 34, 21, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán asolados. Fíjense ese versículo, me lo pasaron una vez. De hecho, es parecido a lo que leímos en primeros escritos, que decía ahí que a Satanás lo va a matar la muerte va a matar a Satanás, pero el contexto decía que Satanás iba a ser entregado en las manos de Cristo, algo que muchas veces no se dice. Acá también dice lo mismo, matará al malo la maldad. Entonces, ¿quién va a matar al malo? ¿Dios? No, Dios no lo va a matar, según este punto de vista. Dios no va a intervenir de ninguna manera, sino que la propia maldad va a matar al malo. Pero yo quiero que ustedes comparen este pasaje, hermanos, con Ezequiel 14, que está en la misma, estamos en la diapositiva 12, ¿no? En la misma diapositiva está Ezequiel 14, 13, y dice, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, entonces yo extenderé mi mano sobre ella y le quebrantaré el sustento de pan y enviaré en ella hambre. Fíjense cómo Dios interviene, dejando de cuidar, dejando de sostener.
Ustedes saben que Dios sostiene el mar en su lugar, hace que las plantas crezcan. Él da todas las cosas. Llega un momento en que Él dice, yo no voy a dar más nada. Yo voy a hacer que venga el hambre. Yo enviaré el hambre. Haré que no haya sustento. Esa es la manera en que Dios interviene. Dice, cortaré de ella al hombre y a sus bestias. Ezequiel 14:14 dice, aunque no estuviesen en medio de ella estos tres varones, y aunque estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, solo ellos por su justicia librarán sus propias almas, dice el Señor Jehová. Versículo 20, Ezequiel 14:20. Y si estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarán a hijo ni a hija, pero ellos por su justicia librarán sus almas. Pregunta que yo les hago, si yo quisiera torcer las Escrituras y hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Al malo lo va a matar la maldad. Dios no va a intervenir de ninguna manera. Supuestamente, al malo lo mata la maldad. Pero sabemos que Dios es el que hace que coseche lo que sembró. Podríamos decir lo mismo de lo que dice Ezequiel 14, versículos 13, 14 y 20, donde se menciona de que si Dios castiga a Israel y en esa ciudad estuvieran Noé, Daniel y Job, ellos no podrían salvar a otros. Pero dice, la justicia de ellos los salvaría. Por su propia justicia librarían sus propias almas. Si yo lo leo de la misma manera que leí el versículo anterior, diría de que Dios no tiene nada que ver con la salvación de ellos, de que su propia justicia los salvó. Y ninguno de nosotros, hermanos, aceptaría eso. Sí hay una parte que hacen ellos, ¿sí? Sí hay una parte que ellos ponen para seguir a Dios. Pero evidentemente no es la justicia exclusiva, sin intervención divina, lo que los salva. Dios los salva. De la misma manera, matará al malo a su maldad, no es la maldad en sí misma. La maldad es el fruto que él sembró, pero Dios le va a dar la cosecha. Dios interviene tanto en lo uno como en lo otro. Así como la maldad por sí misma no mata al malo, tampoco la justicia por sí misma del propio hombre salva al ser humano, de la misma manera sucede. Vamos a verlo con otro ejemplo también en la siguiente, en el versículo 13. Romanos 6, versículo 23, dice, la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuevamente la misma manera de interpretar. Yo tomo el versículo aislado y digo, bueno, ven que en realidad Dios no es el que interviene para que muera la persona, para que mueran los impíos, porque es la paga del pecado. Es el pecado el que trae como consecuencia la muerte, pero Dios no interviene en nada. Dios no hace nada absolutamente. Pero si vamos a Hebreos 10:30, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Sí, la paga del pecado es la muerte. Esa es la consecuencia del pecado, es la muerte. ¿Sí? Pero el impío no la va a recibir por sí mismo. No se va a autodestruir, sino que Dios le va a dar el pago. Dios va a propiciar que cada uno coseche conforme a sus obras. ¿Sí? Coré, Datán y Abiram, por ejemplo, para dar un ejemplo, no querían morir. Coré, Datán y Abiram no querían caer al corazón de la tierra. Dios le dio el pago. Sí, la paga del pecado era la muerte, pero Dios le dio el pago. De hecho, las palabras de Moisés son las siguientes. Si esta gente muere como muere cualquier persona, sin que nada extraño pase, Dios no me envió. Eso es lo que dice Moisés. Pero si Dios hace algo diferente, y se abre la tierra, y ellos y todas sus familias bajan vivos al Seol, a las profundidades, entonces es que Dios me envió. Eso dijo Moisés. No lo dijo por su propio orgullo, lo dijo porque Dios se lo reveló, Dios se lo inspiró para que lo dijera. Entonces Coré, Datán y Abiram no es que dijeron, bueno, pecaron, y entonces, qué sé yo, empezó como un deterioro inevitable por la violación de la ley. No, Dios intervino de manera clara, puntual, ¿sí? Dios le dio el pago, era la consecuencia inevitable, pero Dios
le dio el pago, ¿sí? Entonces sí hay una intervención de parte de Dios de manera clara en la Biblia. La siguiente cita está en Evento de los Últimos Días, es la diapositiva 14. Esta cita, hermanos, tiene 3 partes, la voy a leer completa, así aparece en Evento de los Últimos Días en 3 párrafos puntuales, en la página 245, párrafo 1, y van a ver cómo muchas de las cosas que dijimos antes están ancladas en esta cita. Dice así: en nuestros días se representa el amor de Dios como de un carácter tal que impediría que Él destruyese al pecador. Lo voy a decir de vuelta. En nuestros días se representa el amor de Dios como de un carácter tal que impediría que Él destruyese al pecador. En otras palabras, Elena G. White dice, hoy día la gente está diciendo que Dios es tan bueno y tan amoroso que eso impediría, sería imposible que Dios destruya al pecador. Dios no puede destruir al pecador. Eso es lo que Elena G. White está diciendo. Los hombres razonan, dice, en base a su propia norma inferior de lo correcto y justo. Y yo quiero detenerme en este punto, hermanos. Los hombres razonan en base a su propia norma inferior de lo correcto y justo. Les voy a hacer una pregunta retórica, ¿no? Para que ustedes la mediten simplemente. Me gusta que ustedes puedan meditar estas cuestiones. Si yo les preguntara por sus padres, por ejemplo, ¿no? Y le digo, bueno, a vuestros padres, ¿los castigaban en la casa físicamente? Muy probablemente muchos de ustedes van a decir que sí. Porque a nuestros padres les daban, incluso a mí también, yo ya soy de la generación en que nuestros padres nos daban un cintazo, nos daban un varillazo, y si ustedes iban y les preguntaban a ellos por qué lo hacían, no le iban a decir que era porque odiaban a sus hijos. Ellos le iban a decir que era porque los amaban y querían corregirlos y querían que aprendiesen ciertas cosas. Si vamos a una generación posterior, ¿sí? Ya más la generación, yo estoy en un intermedio, pero los que son un poquito más jóvenes que yo, capaz que ya los padres no le pegaban, sino que simplemente los mandaban al cuarto para castigarlos, o les prohibían ver la tele o salir con sus amigos. Eran castigos no físicos. Y si van y le preguntan a esos padres más jóvenes, van a decir que los castigan de esa manera porque los aman. Y si van a una generación posterior, ya los jovencitos de ahora que tienen bebés chiquitos o nenes chiquitos, y les preguntan qué tipo de castigos le dan, pues probablemente no le den ninguno. Absolutamente nada, y le dejan hacer lo que quieran, y si le preguntan por qué le dejan hacer lo que quieran, le va a decir, porque los amamos, y quiero que tengan lo que yo no tuve, etcétera, etcétera. ¿Por qué les estoy contando esta historia? Porque quiero que ustedes vean que en 3 generaciones, los conceptos de amor, justicia, de lo que es bueno, de lo que es correcto, y todo eso cambia vertiginosamente de una generación a otra. No es el mismo concepto de amor que tenían nuestros abuelos, que tenían nuestros padres y que tienen nuestros hijos. Cambió totalmente. Alguno va a decir para bien, otro va a decir para mal, pero el punto no es ese. El punto es que el hombre es cambiante y no tiene una noción clara de lo que es justo y recto. Y no puede decirle a Dios lo que debería hacer. Entonces, Elena G. White dice, los hombres razonan en base a su propia forma inferior de lo correcto y justo. Y pone un salmo ahí, Salmo 50, 21. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? O sea, Dios no es como nosotros. Dios no haría lo que nosotros pensamos que debería hacerse. Entonces dice, miden a Dios comparándolo con ellos mismos. Razonan sobre cómo actuarían bajo las circunstancias y llegan a la conclusión de que Dios haría como ellos se imaginan que haría. Es decir, que Dios es incapaz de destruir al pecador. Porque así comienza la cita. Ellos dicen que Dios sería incapaz de destruir al pecador. Diapositiva 15. Esto sigue, pero es parte de la misma cita. Evento de los Últimos Días, 245, párrafo 2. Dice, en ningún reino, y escuchen esto, hermanos, porque ahora viene la comparación con los reinos terrenales, con los gobiernos terrenales.
en ningún reino ni gobierno se les permite decir a los transgresores de la ley qué castigo deben ejecutarse contra aquellos que han violado la ley. Lo que está diciendo acá es que usted no va a la cárcel, donde están todos los reos castigados, todos los pecadores. Usted no va a la cárcel y les pregunta a ellos, bueno, vamos a hacer un censo. Viene el gobernante de turno y dice, vamos a hacer un censo acá en la cárcel para que los maleantes determinen cuál sería el castigo adecuado para los delitos. Nadie hace eso. O sea, ningún gobierno le pregunta al reo qué castigo merecería. Dice, todo lo que tenemos, todas las mercedes de su gracia que poseemos, se las debemos a Dios. Y ahora viene una parte importante, hermanos. El carácter ofensivo del pecado contra un Dios tal no puede estimarse más de lo que pueden medirse los cielos con un palmo. O sea, nosotros no tenemos idea del carácter ofensivo del pecado como lo es para Dios. Dios es el que mide la justicia desde un lugar donde ve todo el panorama. Nosotros no vemos nada. No se nos puede preguntar a nosotros qué haría Dios o qué no haría, si Dios destruye o no destruye. No se nos puede preguntar a nosotros. Nosotros tenemos un juicio limitado. Y fíjense cómo dice, Dios es un gobernador moral, así como un padre. Fíjense que habíamos leído una cita anterior que decía que Dios tenía un gobierno moral, ¿sí? Y acá lo pone esto de que Dios es un gobernante moral al mismo tiempo que un padre. O sea, Dios es nuestro Padre amoroso, pero al mismo tiempo es un gobernante moral. Nosotros a veces nos vamos a los dos extremos y decimos, bueno, Dios es un gobernante moral allá lejos y no es mi Padre, está lejos de mí. Satanás está contento con eso. Pero si yo agarro y digo, bueno, Dios es mi Padre amoroso, pero no es un gobernante moral, y no tiene ley, y no hay un gobierno, y no hay todo lo que conlleva eso, también Satanás va a estar contento conmigo. Porque voy a estar viendo solamente su misericordia y no su justicia. Dios tiene dos características, justicia y misericordia. Entonces dice, Dios es un gobernante moral, así como un padre. Es el legislador. Y escuchen lo que dice a continuación. Hace y ejecuta sus leyes. ¿Cómo dice? Hace y ejecuta sus leyes. ¿Sí? No solamente Él tiene las leyes, las ejecuta. La ley que no tiene penalidad no tiene fuerza. Dios es un gobernante moral, Él hace y ejecuta sus leyes. La ley que no tiene penalidad no tiene fuerza. Lo leímos hace un rato en una cita del conflicto de los siglos. ¿Qué pasaría si la ley no tuviera un castigo? El mundo sería un caos, no habría penalidad. No hay policía, nadie va a ir preso por robar. Entonces, el mundo sería un caos. Y acá lo vuelve a decir. La ley que no tiene penalidad no tiene fuerza. Dice, terminando la cita, puede presentarse el razonamiento de que un padre amante no aceptaría que sus hijos sufriesen el castigo de Dios por fuego, teniendo el poder para socorrerlos. Y fíjense, y yo lo marqué ahí bien clarito porque esto es para todos los gustos. Vamos a suponer que el fuego que destruye a los impíos no viene de Dios, aunque la Biblia dice que viene de Dios. Dice, al final del milenio va a descender fuego de Dios que los va a consumir. La misma sierva del Señor lo dice también en primeros escritos, en la destrucción de los impíos. Es un fuego de Dios que consume a los impíos. Pero vamos a suponer que ese fuego no viene de Dios, que ese es un fuego que se enciende adentro de ellos. Pónganlo como quieran. El resultado es el mismo. Dios pudiendo intervenir, pudiendo socorrerlos, no los va a socorrer. Y entonces el razonamiento es el mismo. Dice, puede presentarse el razonamiento de que un padre amante no aceptaría que sus hijos sufriesen el castigo de Dios por fuego, teniendo el poder para socorrerlos. O sea, Dios podría salvarlos del fuego, pero no los salva. Van a ser destruidos por el fuego. Dice, pero, y escuchen esto, hermanos, ¿por qué Dios no los va a salvar? Dice, pero por el bien de sus súbditos y por su seguridad, Dios castigará al transgresor
¿sí? Dios no obra basado en el plan del hombre. Hay gente que puede llegar a pensar, lo estoy poniendo en otras palabras, que un padre amante no aceptaría que ninguna de sus criaturas sea destruida por fuego, pudiendo socorrerlo. Pero por el bien de sus súbditos, ¿por qué es la única razón que Dios utiliza la fuerza, que Dios sí destruye, que va a destruir al pecador? Es para salvar, es por el bien de sus criaturas, es por su seguridad. Por el bien de sus súbditos y por su seguridad, Dios castigará al transgresor. Dios no obra basado en el plan del hombre. Él puede aplicar una justicia infinita que el hombre no tiene derecho a administrar a un semejante. Y yo quiero que presten atención a lo que viene ahora. Dios puede administrar una justicia infinita que el hombre no tiene derecho de administrar a un semejante. Si yo quisiera administrar una justicia por mi propia mano, estaría cometiendo asesinato. Si yo quisiera administrar la justicia por mi propia mano, estaría cometiendo asesinato. Pero para Dios no se aplica eso. Para Dios no se aplica. Dios es el creador, es el dueño de toda la humanidad. Nosotros le pertenecemos. Entonces dice, fíjense el ejemplo, Noé habría desagradado a Dios si hubiese ahogado a uno de los escarnecedores y burladores que lo hostigaban. Pero Dios ahogó al vasto mundo. Voy a decirlo de vuelta para que se entienda. Si Noé hubiese ahogado a alguno de los antediluvianos, él hubiese cometido asesinato. Pero Dios ahogó al vasto mundo. Lo que Noé no puede hacer, el ser humano no puede hacer, Dios sí tiene derecho a hacer. Lot no habría tenido derecho a infligir castigo a sus yernos, pero Dios lo haría usando de estricta justicia. O sea, nuevamente, Lot no podía él vengar a los que vivían en Sodoma y Gomorra, pero Dios sí lo podía hacer con justicia. Dios está por encima del hombre. ¿Quién dirá, y cita una frase ahí, ¿no? ¿Quién dirá que Dios no hará lo que Él dice que hará? Y esto es un llamado de atención para nosotros, hermanos. Están soplando todo viento de doctrina. Y entonces la gente ha empezado o sea, yo no les voy a contar ahora los detalles, pero se han empezado a inventar muchísimas cosas acerca de incluso de personajes bíblicos, de profetas, que están tergiversando todas las escrituras. Y me gusta esa frase del final. ¿Quién dirá que Dios no hará lo que Él dice que hará? Nosotros tenemos que aprender a confiar en las escrituras. Si la Biblia dice que Dios envió el diluvio, que de hecho el hermano Frederick estuvo compartiendo algo sobre eso, si la Biblia dice que Dios hizo descender fuego del cielo, nosotros tenemos que aceptar lo que está escrito en la Biblia. No conocemos los pormenores, no conocemos la manera, quizá en todo detalle, en que Dios obra, pero tenemos que aceptar lo que la Biblia dice. Y tenemos que aceptar que Dios hará lo que dijo que hará. Si Él dice que va a destruir a los impíos al final. La última diapositiva es la 17, dice Éxodo 34:5, que es la revelación del carácter de Dios que se da a Moisés. Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, que le muestre su carácter. Entonces, la Biblia menciona de que fue proclamado el nombre de Jehová delante de Moisés. Dice, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. ¿Cómo es Dios? Es misericordioso, es piadoso, es tardo para la ira, es grande en amor, es bondadoso. ¿Qué más es Dios? Que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea, Él perdona, Él se goza en perdonar. Ese es el amor que nosotros tenemos que presentar delante de los hombres, ¿sí? Y que de ningún modo dará por inocente al culpable. Fíjense lo que dice ahí. De ningún modo, por ningún modo, dará por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera
y cuarta generación. Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, ama hacer misericordia, pero de ninguna manera va a dar por inocente al culpable, sino que su amor convive con su justicia, su misericordia convive con la ley y con la consecuencia de la ley y con la penalidad de la ley que va a ser al final. Nosotros no podemos dar un mensaje, mis hermanos, no podemos dar un mensaje que diga de que Dios no va a intervenir, de que Dios no va a participar en absolutamente nada que tenga que ver con el juicio ejecutivo al final, porque la Biblia no lo dice así. De hecho, nuestro mensaje que damos de la segunda venida de Cristo, y lo citamos y lo leemos muchas veces, Apocalipsis 22:12, es aquí que Cristo viene, ¿no? Con las nubes, etcétera, y dice que viene a dar a cada uno conforme a sus obras. Es parte de nuestro mensaje. Lo tenemos que presentar. No digo que tengamos que hacer el gran énfasis sobre eso, no digo que tenga que ser el punto central, porque vieron que en el versículo el punto central es que Dios es amoroso, misericordioso, se goza en hacer misericordia, pero también es un gobernador moral. También no va a dejar que pase el culpable. También va a proteger a sus hijos. También tiene una ley, ¿sí? Entonces, este tema, hermanos, del uso de la fuerza, yo espero que haya quedado claro con los ejemplos que se presentaron, de que no podemos usar la fuerza para convencer, no podemos usar la fuerza, Dios no utiliza la fuerza para hacer que las personas lo adoren, pero sí evidentemente utiliza la fuerza para proteger, para salvar, para preservar. Así preservado su pueblo, así nos va a preservar también en el tiempo final. Ángeles de Dios estarán luchando cuerpo a cuerpo con ángeles de Satanás para proteger nuestras vidas. Constantemente hay una lucha que es una lucha real, que es una lucha que nosotros no podemos ver, pero que es una lucha real a muerte por nuestras almas, ¿sí? Dios pelea por nosotros, Dios lucha por nosotros. Jesús mismo es el comandante de las huestes angélicas que expulsó a Satanás del cielo. Podemos confiar en Él, de que Él lucha también por cada uno de nosotros. Así que no veamos a Dios con un ojo abierto y un ojo cerrado, ¿sí? Mirando una sola cosa y la otra no. No hagamos de Dios un juez severo que solamente se basa en su justicia, pero tampoco hagamos de Dios un ser al cual no le importa intervenir para salvar a sus hijos, sino que Dios es varón de guerra, lo presenta así la Biblia. Dios lucha por su pueblo desde el principio, ¿sí? Y nos alienta también a nosotros a luchar por el Evangelio. Así que bueno, hermanos, esto es lo que quería compartir, espero que haya sido claro, y bueno, que Dios les bendiga y les acompañe en el resto de la noche. Amén. Amén.
Amén. Amén. Amén. Amén, qué bella canción. Y la artista también, que Dios la bendiga. Amén. Querido Padre, te damos las gracias por tu palabra, por tus promesas, por tu amor. Y te pedimos que nos acompañes y nos ayudes, Padre, para poder estar alerta con respecto a los engaños de Satanás. Ayúdanos a contemplarte, a contemplar a tu Hijo, a contemplar tu amor, Padre, y a poder descansar en ti, sabiendo que tú eres nuestro Salvador, que has dado a tu Hijo por nosotros, Padre, y que nos guiarás día a día y paso a paso a la tierra prometida. Te damos las gracias, Padre, por eso. Lo ponemos en esta noche en tus manos para poder descansar y reponer fuerzas para seguir adelante. En el nombre de Jesús te damos las gracias por todo. Amén. 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 Gracias, maravilloso mensaje, hermano. Amén. 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 Hermana, le mandé unos números para que incluyera 2 personas. Por eso yo te lo mandé personal, por eso que yo veo que está como que no lo ha visto. Está bien, mi amor. Yo lo mandé al grupo. Gracias. Y igual a ustedes, que si Dios quiere, que duerman bien, que Jesucristo nos proteja a todos.